Vamos con tus palmas. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz te habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz te habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Gracias, Señor. Fue tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. El Señor, te alabamos, bendito. Con tus palmas. De mi pecado me rescataste, con tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz te habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos a declarar a la iglesia. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¡Apláudele fuerte! ¿Cuántos libres hay en este lugar? ¿Cuántos somos libres por la sangre de Jesús? Gracias, Señor, porque tú nos hiciste libres al morir por nosotros. ¿Podemos declararlo en este día? Porque en este lugar hay libertad. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias, Señor. Vamos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado,
podemos danzar, podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. ¿Cuántos quieren danzar? Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, podemos danzar, podemos sentir su gozo, podemos sentir su río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Yeah. Tenemos tu libertad, Señor, y podemos
Bienvenidos, amados hermanos, una vez más, miércoles de discipulado. Le damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos como familia una vez más, a escudriñar su escritura, a reunirnos como hijos para saber qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, amados hermanos. Y continuamos con este discipulado que lleva por nombre Los Héroes de la Fe. Y creo yo que para todos nosotros ha sido muy enriquecedor, hermanos, pues hemos aprendido mucho de los estudios que estamos tomando. El hermano Ricardo el miércoles pasado nos hizo favor de compartir. Creo yo que es muy importante cada fase de la fe, hermanos, a ir aprendiendo para llevarlo por obra, hermanos. Y la noche de hoy vamos a ver por subtema yo le puse la fe que produce obediencia. ¿Y de quién, amados hermanos? El héroe de la fe es Abraham. Hoy nos toca aprender de Abraham. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar. Y no quiero iniciar, hermanos, sin antes darle las gracias a nuestros amados pastores Rafael y Talia Rubalcaba, porque me permiten y me dan el honor de compartir con ustedes para aprender de este discipulado, hermanos. Pues bueno, vamos a iniciar, hermanos. Si les es posible, cerramos nuestros ojos para orar. Vamos a iniciar. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, noche, te damos las gracias, Señor, porque nos permite reunirnos como tu familia, como tus hijos, Padre, para aprender de tu palabra, para escudriñarla y para que también lo podamos llevar por obra, mi Señor. Sensibiliza nuestros corazones y nuestros oídos espirituales, Padre, para que podamos entender de tu palabra, para que caiga esa venda espiritual, Señor, de nuestros ojos y podamos, Señor Padre, llevar por obra esta palabra, mi Señor. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, como les comentaba, el héroe de la noche de hoy es Abraham, que en hebreo el nombre significa Padre Exaltado. Eso es sin H. Y Abraham con H significa Padre del pueblo. Y creo también que lleva otro sobrenombre que es muy conocido por todos nosotros, que es el Padre de la Fe. Y vamos a ver, a estudiar por qué llevó este sobrenombre, ¿verdad? El Padre de la Fe. Y bueno, el libro que nos toca leer el día de hoy es Hebreos, capítulo 11, verso 8 al 10. Si me acompañan, por favor, hermanos, vamos a darle lectura. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Verso 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén, hermanos. Y tiene estos versículos, tiene una concordancia que es Génesis 12, versículo 1. Dice, Génesis 12:1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Verso 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pues bueno, como les decía, hermanos, la fe de Abraham le produjo obediencia, hermanos. Abraham, amados hermanos, creo que es un ejemplo a seguir para todos nosotros, pues por su fe demostrada fue conocido como el padre de la fe, como ya se los decía. Abraham fue elegido por Dios para ser el patriarca de la nación de Israel. Fue por el Señor para ser también un instrumento de bendición y de salvación, tanto para el futuro pueblo de Israel, que en él se estaba gestando, como para todas las naciones de la tierra, como lo dice en el libro de Génesis 12:3. Dice Hebreos 11:8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amados hermanos, a lo largo de nuestra vida, como cristianos, pasamos por diversas circunstancias que requieren
de toma de decisiones. Estas decisiones, amados hermanos, podrán afectar de alguna manera para nuestro futuro, ya sea para bien o sea para mal. Todo depende de cuál haya sido nuestra decisión. Amados hermanos, no importa cuál sea nuestra edad, no importa cuál sea nuestro sexo, nosotros tenemos que tomar decisiones en algún momento y tenemos que tener en cuenta, hermanos, que esas decisiones que nosotros tomemos tendrán alguna consecuencia. ¿Cuál será? De eso depende de nosotros, cuál sea nuestra decisión. El primer acto de fe por parte de Abraham fue salir de su tierra, del lugar donde vivía, y no tenía que salir de su tierra por pobreza o por algún descontento con la monotonía del trabajo diario que él realizaba. No había motivo aparente para salir de Ur de los Caldeos, amados hermanos. Las escrituras tampoco dan algún indicio de alguna persecución que él viviera. Entonces, amados hermanos, él se tenía que mover por fe. Desde luego Dios no le pidió algo fácil. Mucha gente, ni siquiera, amados hermanos, se cambia de trabajo por miedo al cambio, mucho menos de ciudad o de país. Entonces yo creo que la tenía muy difícil a Abraham. Y la razón era algo muy simple, amados hermanos, tan simple como una instrucción. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amados hermanos, pues ahí está la instrucción. Y si vemos quién es quien le da la instrucción, pues ahí cambia toda la situación. Y es Dios. Dios diciéndole: sal de aquí. Dice Hebreos 11:8. Dice: siendo llamado, obedeció. Obediencia, hermanos. La fe tiene que ver mucho con la obediencia. Y quiero preguntarte algo, amado hermano. ¿Qué es lo que Dios te viene hablando? ¿Qué es lo que Dios te ha venido hablando? Y otra pregunta: ¿lo has hecho? Amados hermanos, no debemos considerar como hijos de Dios ninguna palabra de nuestro Dios como cosa menor o de poca importancia. Debemos aceptar cada palabra, precepto, prohibición o instrucción de parte de Dios, y no debe de ser disminuida ni aumentada. No, amados hermanos, debemos tampoco, hermanos, razonar sobre el mandato de Dios para anularlo o enmendarlo o ponerle o quitarle, hermanos. Literal, Él manda, Dios manda y nosotros obedecemos. La decisión de Abraham pendía de importantes consecuencias, hermanos. Por ello, amados hermanos, era muy importante para Abraham su obediencia, y creo que era tan importante para él como para sus futuras generaciones. Tal vez él no lo sabía, hermanos, pero pendía de su obediencia. Y de esta tal vez insignificante decisión, por así decirlo, hermanos, pues es muy fácil hablarlo, pero hacerlo es difícil. Fue apenas el primer eslabón, hermanos, de una larga cadena de actos de fe por los cuales se preservaría en la tierra el conocimiento del Dios verdadero, y algo también muy importante para todos nosotros, hermanos, se lograría la redención de la humanidad, de toda la humanidad, hermanos. Entonces quiero hacer una pregunta, amados hermanos. ¿La decisión de Abraham no tendría consecuencias? Yo creo que sí, hermanos, pues lo estamos leyendo. Entonces, ¿usted cree que su decisión no tendrá consecuencias? Vemos a lo largo, hermanos, de las escrituras que hay distintos personajes, héroes de la fe, con diversas circunstancias, y en su mayoría, hermanos, enfrentaron situaciones muy difíciles. Pero debemos darnos cuenta, amados hermanos, que las mayores y más felices consecuencias han surgido de actos individuales de fe. Como hemos estudiado, hermanos, durante este discipulado, estos héroes de la fe simplemente cumplieron con su deber, con lo que en el momento les exigía hacer.
Es importante, amados hermanos, que veamos que no tomaron consejo de nadie más e hicieron como creyeron que era de agrado para Dios. Por fe actuaron así. Por su fe dieron ese paso. Ahora sí que dieron el paso de la fe. Ellos, amados hermanos, no tenían a quién recurrir, como nosotros que tenemos la oportunidad, el privilegio de recurrir a las Escrituras, hermanos. Alguna situación, inmediatamente podemos recurrir a las Escrituras. Ellos no tuvieron esa oportunidad. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Qué gran palabra, hermano, que nos haga rema. Dice, obedeció. La obediencia, amados hermanos, debe surgir de una fe que sea para nosotros el principio supremo de acción. Es decir, hermanos, que esa fe nos motive a movernos, que esa fe sea como que el principio de moverte, porque Abraham se movió por la fe. Esa clase de fe, amados hermanos, que produce obediencia en el Señor, una fe real. El verdadero, amados hermanos, el verdadero creyente cree en Dios más allá de todas sus creencias, de todas sus fuerzas, que en cualquier otra cosa. En Dios está su fe, pero solo en Él, no en sus posesiones, no en su riqueza, no en las cosas materiales, no, hermanos. Su fe está arraigada en Dios. Esa es la fórmula, amados hermanos, para todos nosotros. Una verdadera fe en Dios, y esta a su vez producirá obediencia. Esto solo será posible, amados hermanos, si el Espíritu de Dios vive en cada uno de nosotros. Y el cambio lo notarán en que ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu Santo. Solo así se verá ese fruto, el cambio del fruto. Daremos testimonio de que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. En griego, obedecer es akouein, que significa escuchar, prestar atención. Amados hermanos, la fe genuina en Dios crea una pronta obediencia. Si escuchamos y ponemos atención aquí en las Escrituras a lo que Él nos pide, por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció. Hubo una respuesta así inmediata a la orden. Entonces, hermanos, si hay una respuesta inmediata, una obediencia tardía sería considerada como una desobediencia, desde luego, ¿verdad? Y no tenemos que tardar entonces en obedecer a Dios. Un escritor dijo que la vida con Dios no es inmunidad de las dificultades, sino paz en las dificultades. Amados hermanos, nosotros ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Hay un camino de gracia gratuita a la obediencia, e inicia recibiendo por fe a nuestro Señor Jesucristo. Él es el regalo de Dios, hecho de Dios para todos nosotros, hermanos, para nuestra santificación. La fe, esta fe de la que hoy estamos hablando, esta fe es la fuente, el fundamento, hermanos, es el promotor de la obediencia tal como Dios la puede aceptar. Amados hermanos, desgraciadamente nunca sale de un corazón que piensa que Dios es mentiroso. Dice la Escritura que Dios no es hombre para no cumplir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esta obediencia es obrada en nosotros por el Espíritu del Señor, en aquellos que hemos creído en Él. Y hoy, hermanos, creo yo que todos los que estamos reunidos en esta transmisión, creo que todos le hemos aceptado, porque le hemos creído al Señor, le hemos creído a Dios, y por ello nos reunimos, porque nos importa conocer más de Él, aprender más de su palabra, para crecer en Él, para crecer en Dios. El haber creído
en nuestro Señor Jesucristo nos hizo hijos. Y no lo digo como cristiano, hermanos, porque por ello yo quería tener la razón, hermanos. Porque hoy en día, hermanos, hay una corriente de religiones, yo creo que todos los hemos escuchado alguna vez, que dicen que todos somos hijos de Dios. Y esa narrativa, amados hermanos, se escucha muy bonita, tal vez, ¿no? Pero la verdad, hermanos, es otra. Y creo que es obligación de todos investigar acerca de esto, hermanos. Porque hoy en día, hermanos, investigar es muy fácil, tan fácil entrar a internet y ver. Creo que es obligación de todos, porque está a nuestro alcance la tecnología, hermanos. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amados hermanos, ¿por qué menciono esto? Porque ya todos le hemos recibido, y entonces, cuando hay que tomar una decisión, hermanos, les pregunto, ¿por qué dudamos? Mateo 6:30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios le viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué lo hará? Porque somos sus hijos, amados hermanos. Como cristianos creemos lo que hará Dios por las flores, por la naturaleza del campo, o tal vez también creemos que escribirá nuestro nombre en el libro de la vida. Pero nos es imposible, amados hermanos, creerle como hijos que nos pertenece cada una de las promesas que están en las Escrituras, hermanos, que están escritas en este libro. Durante el tiempo que estemos en este mundo, amados hermanos, tenemos que creerle a Dios. Hay gente que cree en el Señor, pero no le cree al Señor. Hay gente que dice tener fe en Jesús, pero no toma en serio la palabra. Ser cristiano no tiene que ver con solo ir a la iglesia, hermanos. Ser cristiano tampoco tiene que ver con andar con una Biblia bajo el brazo. Ser seguidor de Cristo es responderle, amados hermanos, a los retos de la vida de la manera en que Él nos invita a hacerlos. De la manera que Él nos indica cómo ser hijos, cómo ser padres, cómo ser esposos, cómo ser esposa. También, si tú tienes un negocio, cómo ser un patrón. Y si tú eres trabajador, cómo ser un trabajador. Ser cristiano no tiene que ver con decir aleluya, hermanos, o gloria a Dios, o saber de memoria la Biblia, o hablar de cierta manera. Ser cristiano es que cuando yo tenga que tomar una decisión, yo no consulto ni al horóscopo, no ando viendo a quién le pido una opinión. No, amados hermanos, eso no tiene que ver con Dios. Ser cristiano es que cuando tengo una necesidad, yo consulto al Señor, al que me dio la vida, para ver cómo Él quiere que yo enfrente la vida. Pero para esto, hermanos, yo tengo que conocer su palabra. Tenemos que conocer su palabra. Aceptamos al Señor Jesús por fe. Él nos enseña la obediencia y la crea en nosotros. Cuanta más fe en el Señor tengamos, más obediencia en Él manifestaremos, hermanos. Él nos enseña por medio de la fe la obediencia. Entonces esto quiere decir que la obediencia se enseña. Como lo podemos ver en el libro de Hebreos 5, verso 8, dice: y aunque era hijo, ¿de quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, amados hermanos, tuvo que aprender nuestro Señor Jesucristo la obediencia. Imaginémonos si nosotros no la tendremos que aprender, hermanos. Si no tendremos que pasar por algún proceso. Tenemos al Espíritu Santo que nos auxilia, hermanos. La obediencia debe de ser exacta. Abraham, cuando fue llamado para salir, salió. Él escuchó y lo hizo
lo que el Señor manda, Él desea que hagamos solo eso y no otra cosa de nuestra propia invención. Amados hermanos, yo les invito a que cuidemos los preceptos del Señor, poner atención a las cosas pequeñas, a las cosas más mínimas. Esto es un rasgo hermoso de la obediencia, hermanos. Más atención en las cosas pequeñas que en las grandes. Una vida cristiana cuidando de los más mínimos detalles para poder dar ese testimonio de cristianos. Además, debemos de tener fe en el llamado del Señor. Por ello, debemos obedecer. Nosotros que somos sus elegidos, redimidos de entre todos los hombres, llamados del resto de la humanidad, debemos de sentir que si ningún otro oído escucha el llamado de Dios, si no hay un oído disponible, nuestros oídos deben de escucharlo, y sin ninguna traba, tener un corazón dispuesto a obedecer. Nuestra alma se debería de alegrar, hermanos, al hacer esto. Ahora es muy importante, amados hermanos, hacer notar, si Abraham pudo escuchar la voz de Dios, es porque tenía una comunión con Dios. Esto es muy importante hacerlo notar. Una comunión que tenía la característica, amados hermanos, de dar testimonio en el lugar donde vivía. Desde luego, debemos de comenzar en nuestro hogar. Ahí es donde inicia el primer testimonio. Dice en Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Vemos que salió de sus tierras con su esposa y su sobrino Lot. Lot vio algo en Abraham que le agradaba, porque ¿quién quisiera salir de su hogar, de un lugar de muchas comodidades? Porque así dice la Escritura, que ellos vivían cómodamente, a un lugar incierto, hermanos. Abandonar todas esas comodidades. Después Lot, al separarse de Abraham, vivió en una ciudad llamada Sodoma. Creo que esa historia ya es muy conocida por todos nosotros, pero él fue un hombre temeroso de Dios, aunque vivió en una ciudad perversa. Es decir, él tuvo que haber aprendido algo de Abraham para seguir ese ejemplo en esas tierras perversas. Él era, dice la Escritura, que era temeroso de Dios. Él seguía ese ejemplo, el ejemplo de Abraham. Entonces, hermanos, es muy importante el testimonio que damos a nuestra familia, para que ellos puedan seguir ese ejemplo, hermanos. Abraham dio ese testimonio con su gente, con su familia, cuando escuchó la voz de Dios y decide obedecer y moverse por fe a las tierras que Dios le prometió. Y hermanos, quiero preguntarles, ¿qué es lo que Dios le prometió? ¿Le gustaría saber qué es lo que Dios le ha prometido a cada uno de ustedes? Amados hermanos, todo esto está aquí. Si nos sentamos a leer las Escrituras, a escudriñarlas, podremos darnos cuenta que están llenas, pero llenas de promesas, hermanos. Y seríamos como Abraham. Las promesas que Abraham le dio, que Dios le dio, le dijo que haría una nación grande y lo bendeciría, haría famoso su nombre, y que él sería bendición. Bendeciría también a los que le bendigan, y a los que le maldicieran también los maldeciría. Les dijo, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amados hermanos, qué hermosa promesa de parte de Dios, ¿no cree? Qué hermosas promesas Dios le dio a Abraham. Entonces, si usted quiere saber cuál es su promesa, amados hermanos, hay que escudriñar la Escritura. En este libro están todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, que a usted y a mí nos pertenecen como hijos. Solo que note que a veces
Dios dice que va a hacer algo, lo podemos ver en esos versículos, y se tratan de planes de Dios. Tal vez puedan ser otros nuestros planes, pero que Dios decida, hermanos, eso que le haga reme en su corazón, lo que Dios decida para nuestra vida siempre estará bien. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amados hermanos, solo esforzarnos para tener derecho a estas promesas, ser hijos justos de Dios, que merecen estas promesas. Tenemos que ser esos hombres y mujeres justos de los que habla el libro de Salmos. El Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Amados hermanos, aquí está la primer clave. No tenemos que juntarnos con malos. Ya sabemos quién es el malo, ¿verdad? ¿Quién es la persona mala? No tenemos ni siquiera que prestarle oído a sus malos consejos, hermanos. Dice: no estuvo en camino de pecadores. Amados hermanos, nuevamente no hay que juntarse con los pecadores, no hay que seguir su camino. Sabemos quién es el que comete el pecado, ¿verdad? Sabemos quiénes son las personas que cometen el pecado, entonces mejor alejarse de ellos. Dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amados hermanos, no seamos de aquellos que hacen escarnio de alguien, hermano, de algún hermano, de algún familiar, de algún pastor, porque hasta eso se da, hermanos. No hagamos eso, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amados hermanos, esto es más que claro, ¿verdad? Tenemos que escudriñar su palabra y deleitarnos en ella, hermano, escudriñarla para saber qué es lo que Dios pide a cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Dice: será como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, que dice, amados hermanos, prosperará. ¿Quiere estas promesas que sean suyas en su vida, hermanos? ¿Quiere tener promesas como Abraham las tuvo, hermanos? Pues solo tenemos que ser esos hombres, esas mujeres del que habla el Salmo 1:1, hermanos. Que Dios nos dé esa fortaleza, nos dé esa sabiduría para saber ser esos hombres y esas mujeres. Amados hermanos, solo recuerde que tenemos que tener fe. Y creo que también es importante aclarar que la fe no funciona como un amuleto. Tenemos una vida apartada de Dios, hacemos el mal y deseamos por fe que nos vaya bien. Hacemos el mal y queremos las promesas de este libro, porque los hombres malos obedecerán a Dios cuando crean oportuno, a conveniencia. Creo que todos hemos escuchado, amados hermanos, a alguien que sabemos que hace el mal, que no hace algo, sí, que se comporta mal, siempre hace lo incorrecto, y en alguna situación adversa dice: primero Dios nos irá bien. Hay que tener fe, y honestamente, amados hermanos, es duro, pero la verdad, la fe no funciona así. Nosotros, amados hermanos, debemos ser hombres y mujeres justos, que obedecen cuando no saben qué hacer en las circunstancias difíciles de la vida. Que antes de tomar una decisión escudriñamos la palabra para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Dios le dijo a Abraham: ve a la tierra que yo te mostraré. Después de decir que quería que Abraham dejara su país y su parentela, Dios le promete a Abraham una tierra específicamente. Dios prometió la gran tierra de Israel. Hebreos 11:9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa. Amados hermanos, vemos cómo Dios comienza a cumplir su promesa. Nos lleva a esa tierra prometida. Pero la obediencia que produce la fe debe de ser continua. Aquí lo vemos, hermanos. Abraham, habiendo comenzado una vida separada de todo, de sus comodidades, de su riqueza, de su familia, porque dice que Abraham moró como extranjero, morando en tiendas y morando en la tierra que estaba lejos de su familia, lejos del lugar de su nacimiento. Amados hermanos, toda su vida puede resumirse así: por la fe obedeció a Abraham. Él creyó y por lo tanto caminó delante del Señor de manera perfecta. Amado hermano, amada hermana, yo te invito a que no cultives la duda en tu corazón. No importa por la circunstancia que tú estés pasando, o pronto cultivarás la desobediencia, hermana o hermano. No cultivemos eso. Establezca esto como su estándar y de ahora en adelante que ese sea su código de vida. Por la fe obedeció. Por la fe nosotros obedeceremos a Dios. Ahora bien, amados hermanos, imaginémonos este sentimiento de inquietud, esta sensación que tuvo David de falta de vivienda. Es, como bien sabemos todos nosotros, es incompatible con la felicidad, ¿verdad? El no tener una vivienda. Para ser feliz, la mayoría de todos nosotros tenemos que tener un hogar, ya sea presente, ya sea en este presente o en perspectiva, pero tiene que existir un hogar. Amado hermano, ¿usted tiene un hogar? Recuerda que los hogares terrenales, en referencia a la eternidad, no valen nada, hermano. Una casa terrenal no vale nada al espiritual. Mira los hogares que se deshacen a tu alrededor y di si pueden esos hogares dar un consuelo, o pueden ser un consuelo durante nuestra estancia, una estancia eterna. Desde luego que esos hogares no dan ese consuelo, hermanos. Sería mejor para todos nosotros hacer como Abraham, esperar la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Cuanto más insatisfactorio encuentres este mundo, amado hermano, mira con más ansia y firmeza lo que está por venir, lo que Dios ha prometido, amados hermanos. Dice Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La nueva Jerusalén, dice la Escritura, cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Dios no construye como el hombre, amados hermanos. Los cimientos de sus estructuras, amados hermanos, están profundamente arraigados a sus decretos, hermanos, que permanecen en toda la eternidad, hermanos. Sus fundamentos son eternos. Su poder sobre los materiales que usa no son tan simples como los de esta tierra. El poder para disponer de un constructor lo tiene Dios. El poder absoluto como fabricante lo tiene Dios. Lo que Él construye, Él lo crea, amados hermanos. La ciudad de la cual es hacedor y edificador, esa ciudad es eterna. Tiene cimientos que nunca se descomponen, hermano. Nunca se pueden deshabilitar. Y se ríen de las tormentas, se ríen de los terremotos. Esa es la ciudad que Dios nos promete a cada uno de nosotros. ¿Y quiénes son sus habitantes? ¿Quiénes son los habitantes de esta ciudad? Lo podemos ver en el libro de Apocalipsis 21-24, si me acompañan. Dice, y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella,
y ninguno debe de ser excluido. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí está, amados hermanos, es muy claro quiénes estarán en esa ciudad, cuyo arquitecto y fundador es Dios, amados hermanos. El arquitecto y hacedor es Dios. Todas las demás ciudades, sociedades y su condición es de los hombres, pues por ellos fueron creadas, amados hermanos. Pero en esto el hombre no tiene nada que ver, hermanos, porque Dios lo hizo según el modelo ideal para nosotros, diseñado por Él mismo. Esta ciudad es la que todos deberíamos de anhelar, desear, pues tendrá dos características muy importantes, muy especiales. Se las leo. Que esta está por encima del arte y el poder del hombre, que solo Dios puede hacerlo, y allí solo Dios es el principal, sino el único eficiente de la misma. Él será todo en esa ciudad. Esta ciudad, amado hermano, la siguiente característica, esta ciudad será la más excelente y muy por encima de todas las demás ciudades del mundo por su firmeza, duración, belleza y felicidad. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la paz, los placeres y la felicidad de ella son plenos y son eternos, porque Él nos la dará directamente Dios, amados hermanos. Toda decisión tiene una consecuencia, hermanos. Vemos que la decisión de Abraham, la decisión que tomó por fe, lo llevó a ser obediente. Tuvo sus consecuencias durante todas sus generaciones. Esa decisión que él tomó tuvo consecuencias, y en todas sus generaciones. Yo creo, amados hermanos, que esas decisiones que él tomó, vio algo más de lo que él soñaba, hermanos. Yo creo que no se esperaba tanta bendición, hermanos, para él y para sus generaciones. Entonces, hermano, hermana, yo le invito a que tenga fe, porque de eso se trata, hermano. Solo es cuestión de creer y tener fe en Dios. Si está aquí escrito, hermanos, Él lo hará. Créale, hermanos, porque Él no es hombre para mentir. Si Dios aquí lo escribió, si está en la Biblia, desde luego que Dios lo hará. Solo seamos pacientes, tengamos paciencia y esperemos a que llegue la promesa. Y creo que también es muy importante mencionar, por nuestra obediencia, no le vamos a torcer el brazo a Dios, y se hará nuestra voluntad. Porque quien dice, amado hermano o amada hermana, que lo que tú deseas más adelante no será algo malo para tu vida o para tu descendencia. El futuro nadie lo sabe, pero Dios ya lo escribió. Dice la palabra que desde el principio ya fue escrita nuestra vida, hermano. Esa es la parte de la obediencia. Su significado dice: acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de la orden de la ley. Amados hermanos, esperar la voluntad de Dios es lo que tenemos que hacer. Ya sabemos los resultados, desde luego serán muy buenos, serán resultados muy buenos y eternos. Lo podemos ver cuáles fueron los resultados acerca de la obediencia de Abraham. Si usted
está esperando, amado hermano, que regrese o acepte. Se lo doy como ejemplo, ¿no? Tenemos que ser pacientes. Entonces, si estamos esperando que algún familiar acepte a nuestro Señor Jesucristo como su suficiente Salvador, o que algún familiar se alejó del Señor, estamos esperando que regrese nuevamente a los pies de Cristo, desde luego Él lo hará, pero lo tenemos que esperar con fe. Pero esa fe en nosotros producirá una obediencia, hermanos. ¿Y qué es esa obediencia? Esperar que la voluntad de Dios se cumpla, porque la voluntad de Dios es perfecta, no la nuestra, hermanos. No hay que torcer el brazo a Dios, no hay que ser obediente para que se haga nuestra voluntad. La voluntad que se tiene que hacer es la voluntad de Dios, y esa es buena, perfecta y agradable, hermanos. Tenemos que entenderlo. Somos hijos haciendo la voluntad del Padre, y mientras no se nos ilumine, hermanos, el entendimiento de quién es el Padre, Él es el Dios que habla las Escrituras, amados hermanos. Él es nuestro Padre, el mismo Dios operando en nuestras vidas. Ese Dios que habla de las Escrituras es el mismo Dios que opera para que nosotros podamos tener más fe. Dios a cada uno nos va a sacar adelante, no importa de la circunstancia que estemos atravesando, Dios nos va a sacar adelante. No tenemos que dudar, hermanos, y tampoco tenemos que decir que tenemos una fe ciega. Desde luego que no, hermanos. Tenemos que tener una fe con entendimiento. Si tenemos iluminación de quiénes somos nosotros, hermanos, y de quién es quien nos ama, tenemos que creer con fe. Tenemos que creer que Dios es quien nos ama, que Él es nuestro Padre. Tenemos que ser esa comunidad cristiana, amados hermanos, donde cada uno sabe dónde está parado y cada uno ama la palabra del Señor, conoce la palabra del Señor, vive la palabra del Señor, y cada uno se para como hijo, y como hijo espera la tierra prometida que Dios le va a dar, amados hermanos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque somos hijos que le tomamos en serio, que tomamos en serio la palabra de Dios, que le creemos a Dios y tenemos fe para ver el reino de Dios venir, amados hermanos, a esta tierra. Dice la versión Nueva Internacional de Efesios 1:18, dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Amados hermanos, este mismo Dios de poder que operó en nuestro Señor Jesucristo para hacerlo sentar a su diestra, este mismo Dios está operando en cada uno de nosotros, hermanos. Solo tenemos que esperar, solo tenemos que tener fe. Este mismo Dios está operando cuando adoramos a Dios. Este mismo Dios está operando en cada uno de nosotros cuando nos ponemos de acuerdo con nuestra esposa, con nuestro esposo, para orar en alguna situación. En el nombre de Jesús. También este mismo Dios está operando cuando usted confiesa la palabra de Dios. Está operando cuando usted atraviesa por algún problema, cuando está lidiando con enfermedad, cuando está esperando por fe y en fe la respuesta de Dios. Cuando nos paramos firmes en la promesa de Dios, amados hermanos, no importa cuál sea el problema, usted tenga fe, arráiguese de esa fe, hermanos. Esta fe que le pertenece a Dios, ese Dios que está con usted, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos, hijos del Dios Todopoderoso. Solo tengamos fe y seamos obedientes. Dice Mateo 28:20,
Versión Nueva Internacional dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Entendamos que Dios, que ese Dios todopoderoso, que nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros todos los días de nuestra vida. No tenemos que dudar, hermanos. Tenemos que tener fe y ser obedientes para que podamos agradar a ese Dios todopoderoso, hermanos. Y bueno, pues hasta aquí, hermanos, esta enseñanza. Espero que haya sido de edificación. Lo hablo a título personal. Cada que yo doy una enseñanza, aprendo mucho, y creo que me habla el 90% a mí, hermanos. Yo espero que ese 10% también le hable a ustedes, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para sellar esta palabra. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque yo hablé como tú me dijiste, mi Señor. Espiritual de mis hermanos, Señor, la fe, obediencia, y no una obediencia ciega, Padre, porque sabemos quién eres tú, ese Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Ese Dios poderoso es nuestro Padre, y nosotros como hijos, Padre, esperamos en obediencia lo que tú tienes para cada uno de nosotros, para esa nueva tierra, esa nueva Jerusalén que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Te pido, Padre, que en el corazón de mis hermanos esté el querer como el hacer, que tú les ayudes, Padre, a poner en práctica, Señor, y que acrecente su fe en su vida, Padre. Te doy las gracias, Padre hermoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, amados hermanos, por conectarse. Los esperamos el siguiente miércoles y también el día domingo en las dos reuniones, 10 y 12 de la tarde. Dios les bendice. Buenas noches, hermanos. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.